Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, tengan todas y todos en el Señor. Hoy es viernes 29 de julio del 2022. Hoy la iglesia celebra el día de los santos Marta, María y Lázaro. Estos tres hermanos que bien conocemos en el Evangelio. Lázaro, aquel a quien Jesús revivificó de entre los muertos. Y Marta y María, las hermanas suyas, aquella Marta que se afanaba mucho, y María, la que se puso a los pies del Señor a escuchar su mensaje. Hoy para nosotros esto es una invitación como iglesia, como comunidad, a sentir la invitación de una nueva vida en el Señor, así como la tuvo Lázaro. Esa forma también de estar como María a los pies de Jesús, escuchando su palabra y revisarnos para ver qué estamos haciendo, como invita el Señor a Marta, a ver si en verdad estamos haciendo las cosas importantes y que el Señor desea que nosotros realicemos. Que estos santos, porque lo son para nosotros, porque son ejemplos de vida, nos ayuden a nosotros poner nuestra disponibilidad en las manos del Señor y que a través de nosotros Él actúe. Que como sus instrumentos nos dejemos guiar y acompañar por Él. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 13, versículo del 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo en su tierra y entre sus conocidos es un profeta rechazado. Es lo que a mitad de este evangelio proclama Jesús como un lamento, como una manera de mostrar la falta de fe de estas personas. Y es lo que pasaba y hoy también continúa pasando entre nosotros. Nos dice que la gente se preguntaba cosas concretas de Jesús. Por su madre, que la conocían, por sus hermanos, que también les conocían, por su procedencia. Es decir, la historia de Jesús para ellos era bastante conocida, muy cercana. ¿Y por qué digo que pasa también entre nosotros? Porque a veces buscamos darle valor a las cosas según nos parezcan o más lejano o más extraño, más desconocido. Cuando hay algo que es pequeño, cercano, igual a nosotros, le restamos valor.
porque creemos que aquello que viene o de más lejos o que muchas veces no sabemos bien la procedencia, pues eso sí nos es favorable para opinar respecto a eso. Yo creo que con esto el Señor hoy a nosotros también nos está llamando a que podamos verle a Él en nuestra cotidianidad, en aquellas cosas sencillas, en las personas que nos rodean, en esos detalles que parecen ser insignificantes para nosotros, pero que ahí está Dios, ahí está Él. La pregunta que las personas se hacen respecto a Jesús hablan de su historia, y es una de las que utilizan muchas veces algunos hermanos para argumentar que Jesús tuvo más hermanos, es decir, que la Virgen tuvo más hijos. Como católicos, creyentes y cristianos, nosotros asumimos que no, que María no tuvo más hijos y que Jesús, su unigénito, su único hijo, Dios, fue el único que estuvo en su vientre. Esto es bueno explicarlo, pero no porque es imprescindible, en el sentido de que lo importante no es ver si María tuvo o no más hijos. Lo importante es ver que ella cumplió con la vocación, con el llamado que el Señor le hizo y con la manera que Él le propuso ser su instrumento. No quiere decir que si María hubiese tenido más hijos, ya su vientre iba a quedar sucio o que era una pecadora. No, al contrario. Si María hubiese tenido más hijos, también hubiesen sido bendición de Dios, porque todo hijo lo es. Toda procedencia humana es bendición divina. Ahora, nosotros creemos que no, porque la Biblia no da una evidencia real. En aquel tiempo, a los primos, a las primas, los familiares cercanos, no se le llamaba como hoy nosotros, primos, primas, sino que se le llamaba hermanos, porque eran una misma familia. Y esto es lo que nosotros asumimos desde ella. No porque rechacemos que ella hubiese hecho mal en tener otros hijos, no, nada de eso. En aquel tiempo y hoy en cualquier tiempo un hijo es una bendición, pero la realidad que muestra las Sagradas Escrituras es que no eran hijos de María, sino familiares, y por eso eran asumidos como hermanos, hermanas de Jesús. Yo creo que hoy nosotros estamos desde esta lectura también llamados a ver qué nos está pidiendo el Señor desde nuestra forma de reconocerle a Él. ¿Acaso somos los que buscamos a Jesús solo en las grandes realidades, en aquellos actos que son muy grandes y que solamente desde ellos puede Dios manifestarse? El Señor también se nos da en lo sencillo, en lo común, en lo cotidiano. Que Él nos ayude a reconocerle en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean. Jesús viajó a su pueblo con sus discípulos y un sábado enseñó en la sinagoga, y aquellos que lo vieron en el pueblo crecer quedaron admirados por todo su saber, al ver cómo sanaba, al sus manos poner, más recelaban de él. Nadie es profeta en su tierra, les recordaba el Señor. Cuida no echar a un profeta que de tu gente salió. Y nadie fue a su encuentro cuando al pueblo llegó. Decían de Jesús, muy escandalizados, si su madre es María, de carpintero estado, hermano de Simón, Judas, José y Santiago, ¿acaso sus hermanas
no viven aquí al lado. ¿Qué pasa ahora con él? Nadie es profeta en su tierra, les recordaba el Señor. Cuida no echar a un profeta que de tu gente salió. Muy pocos milagros logró en su pueblo hacer, solo algunos curó al imponer sus manos, y él mismo se extrañaba de hallar tan poca fe. Por eso fue a otros pueblos que recibieran bien su obra salvadora, porque allá en Nazaret pocos tuvieron fe. Nadie es profeta en su tierra, les recordaba el Señor. Cuida no echar a un profeta que de tu gente salió. Al final, el Evangelio nos dice que el Señor allí no pudo hacer muchos milagros porque les faltaba fe. La fe es una manera de hacer posible un milagro que querramos o que le estemos pidiendo al Señor. ¿Y qué es la fe en este caso? Todo momento sabemos que la fe es creer. Es sobre todo eso, creer. ¿Pero creer qué? Bueno, es creer que aquello que yo le estoy pidiendo al Señor, Él me lo va a dar, sea realizado como aquello que le estoy pidiendo concretamente, o quizás no realizado, sino desde lo que Él ve, desde su voluntad, que es lo mejor para mí. A veces nosotros le pedimos a Dios muchas cosas, pero quizás no es lo que Él mismo ha visto como lo conveniente, lo que más me beneficiaría tanto a mí como a aquellos que me rodean. El mismo Señor nos dice muchas veces que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedirlo. La fe es forma de nosotros creer que independientemente de lo que yo quiero, la voluntad de Dios es la que se debe y se va a realizar en mí. Repito, aunque no sea aquello concreto que yo estoy pidiéndole a Él, al Señor. Por eso es tan fuerte la manera como insiste Jesús en repetidas ocasiones en el Evangelio de que siempre pidamos, pero pedir aquello que quiere darnos el Señor. Y a veces no es lo que nosotros deseamos. Vamos precisamente a pedirle desde nuestras oraciones que Él nos haga ser partícipe de su deseo hacia nosotros. Que lo que Él desea sea lo que yo también desee. Como dice una canción, que haya armonía entre lo que yo creo y quiero ser. Es decir, que lo que yo confieso desde mi fe en Dios sea lo que en verdad yo me disponga también a realizar. Que no haya esa desvinculación entre lo que yo creo y lo que yo hago, sino que sea una misma cosa. Que el Señor nos bendiga y que Él me haga creer que en aquellas cosas pequeñas, en aquellas cosas que no son de mucho alboroto, de mucha bulla, que ahí Él también se me da. Que Él está en mi vida diaria, en aquellas personas que me rodean en todo momento y en todo lugar. Y que también yo sea partícipe como templo viviente de la gracia de su presencia. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe y nos haga creer desde la fe
que Él también se manifiesta a los demás a través de mí.